No sé si ustedes ya revisaron el plan de trabajo de la unidad número 3. ¿Alguien ya lo revisó? Viri, Pame, Alma. O ninguna se ha metido a la unidad número 3. Aún no. Ok, bueno. En tu caso, Viri. Pame, ¿ya lo revisaste? Alma. Ninguna. No, la verdad no. Ok, bueno, miren, les voy a recomendar que en cuanto termine la sesión, en lo que ustedes, bueno, en el tiempo que ustedes tengan libre, digamos, lo revisen porque son muchísimos temas los que vamos a trabajar en la unidad número 3, muchísimos temas. Y obviamente la sesión pues no nos da para toda. Voy a hacer todo lo posible de darles todos los temas porque sí son bastantes temas. ¿En qué sentido? Vamos, imagínense ustedes, vamos desde la independencia hasta antes del Segundo Imperio Mexicano, hasta la pérdida de los territorios de Texas, Arizona y demás. Entonces, es casi la mitad del siglo XIX. Entonces, si ustedes ven, son 50 años los que vamos a ver, y el siglo XIX en México está lleno de guerras internas, de guerras externas, que son las invasiones, sobre todo la norteamericana, es la pérdida de Texas, cómo perdimos esos territorios, cómo fuimos de alguna manera engañados por los norteamericanos para extender su frontera natural hasta el río Bravo, que es ahora donde la tenemos. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, son 50 años inmensos. Entonces, vamos a empezar por el principio de las causas de la independencia en México. Ustedes saben, ya hicieron ese cuadrito, que México estaba, bueno, la población era completamente mestiza, criolla, peninsulares y castas, todas las castas que teníamos, ¿no? Los chinos, salta para atrás, el no te entiendo, el lobo, el morisco, etcétera, ¿no? Entonces, todas esas castas ya vivían aquí en México, o sea, todos convivíamos, éramos una mezcla de absolutamente todo, pero también éramos una mezcla de atropellos. ¿Y atropellos en qué sentido? Pues obviamente los peninsulares eran los que tenían los puestos más altos, también los criollos, pero iban los peninsulares, los que nacían en España, y los que ya nacían aquí en México, hijos de españoles, pero estaban aquí abajo. Miguel Hidalgo era uno de ellos, era un criollo que tenía obviamente pues dinero, ¿no? O sea, todos los criollos tenían dinero, pero pues había una gran explotación y miseria en la que vivía el pueblo mexicano básicamente. Hice mis anotaciones porque son muchas cosas las que hay que ver. Bueno, estas diferencias socioeconómicas y políticas y culturales dan el poder, bueno, estaba en manos de los españoles peninsulares y los criollos, que casi representaban el 17% de la población entre estos dos grupos. Los demás, el resto de la población, eran los explotados y sin derechos en las minas, en los obrajes, en las haciendas. ¿Sí saben lo que son los obrajes? Los obrajes eran pequeñas, ahora lo podemos decir así, como pequeñas industrias o pequeñas empresas en donde tú entrabas a trabajar. Entonces había obrajes, obviamente, de las personas que hacían desde muebles, desde algunos artículos, ¿no? O sea, eran pequeñas empresitas. Entonces ellos trabajaban ahí y pues obviamente trabajaban sin derechos y con una paga muy mínima. Entonces la explotación de casi el 80% de la población en México pues estaba completamente pobre y además olvidada. ¿Y saben cuántos habitantes más o menos eran en ese entonces que tenía México? Era muy poquito, eran más o menos como 7 millones de habitantes. Entonces, éramos muy poquitos. Imagínense que 7 millones de habitantes y la Ciudad de México tiene 20 millones de habitantes. Vamos a suponer que la delegación en la que tú vives, ya sea Iztapalapa, que es una de las más grandes, pero Coyoacán, Tlalpan, etcétera, tenga más o menos esa cantidad. Entonces, estamos hablando que eran 7 millones de personas, pero en toda la República Mexicana. Entonces, era muy poquita gente en un territorio tan grande y que además, o sea, ¿esto por qué sucedía? ¿Por qué sucedía que no tenían estos derechos? Pues porque a la gente, o sea, a los españoles no les importaba mientras, obviamente, ganaran dinero, ¿no? Y en las minas, pues obviamente había mucha explotación de plata, oro y otros metales. Bueno,
Pero nosotros tenemos una historia atrás de este movimiento de independencia que viene obviamente desde la Ilustración a finales del siglo XVIII. La Ilustración fue un movimiento intelectual y esto tiene mucho que ver por lo que vamos a ver en el siguiente, en los siguientes temas que tengo yo aquí para poderles mencionar. Esto es muy importante que lo escuchen. La Ilustración fue un movimiento que se funda en la razón del hombre, y se desarrolla principalmente en Inglaterra y en Francia en el siglo XVIII, en donde se señala que los hombres son iguales a la luz de la razón y por tanto tienen los mismos derechos. Estas ideas prevalecen en Europa y si ustedes recordarán, el primer país en América que se independiza es Estados Unidos con la independencia de las 13 colonias. Esto sucedió poquito después de que este movimiento de la Ilustración que se da en Inglaterra se lleve a cabo en toda Europa y llegan esas ideas acá a América, pero primero llegan a Estados Unidos. ¿Y por qué llegan allá? Porque la gran mayoría de las personas que vivían en las 13 colonias eran irlandesas y eran inglesas. Entonces, todo esto obviamente les llegaba. Les llegaban obviamente periódicos o libros que hablaban de la Ilustración, con meses pues un poquito desfasados en meses, pero finalmente las ideas llegaron. Y entonces es cuando los norteamericanos, o sea, los ya nacidos en esas 13 colonias deciden separarse obviamente de Inglaterra. Por eso es muy importante esta parte de la Ilustración. Y las 13 colonias se separan o se independizan en 1776. Este es el primer movimiento independiente de América Latina y fue un movimiento, les digo, inspirado en la Ilustración. Después de esto, en 1789, pasaron poquitos años, es cuando en Francia, con estas ideas de la Ilustración, es cuando dicen, hasta aquí de los reyes, ya no podemos más, porque los reyes tenían una forma de vida muy diferente a la que tienen todos los demás en el pueblo, y es cuando sucedía, ¿sí se acuerdan de esta reina que alguna vez dijo, pues que coman pasteles? ¿Sí se acuerdan de María Antonieta? ¿Alguien ha visto alguna película de María Antonieta? ¿Sabe la historia de María Antonieta? Hay una película que es muy bonita porque refleja quién era María Antonieta en realidad. María Antonieta era una niña que se convirtió en reina y su esposo era también un chico muy joven. Ellos tenían alrededor de 20 años o 18 años cuando se hicieron reyes y no sabían absolutamente nada de lo que era gobernar. Luis XVI, este chico, según lo preparaban para poder gobernar, pero su abuelo era el que gobernaba en ese momento. Cuando llega María Antonieta a la corte francesa, ella tenía alrededor de 14 años y lo único que le importaba, porque además llega a un lugar muy bonito que es el Palacio de Versalles. El Palacio de Versalles es uno de los lugares más emblemáticos de Francia. Pero no sé si recuerden ustedes o sepan lo que es ¿cómo se llama? El Salón de los Espejos allá en Versalles. Este Salón de los Espejos es súper, súper bonito porque todo lo de acá de este lado son espejos y estos de acá son ventanales que dan a los jardines de Versalles. En las noches, cuando estaba María Antonieta, bueno, cuando hicieron este castillo, es una cosa impresionante. Todo esto son candiles y los prendían al mismo tiempo con velas. Entonces, aquí había escaleras y entonces al mismo tiempo se prendían todas las velas de todos los candiles y aquí también había velas. Entonces, obviamente, la luz se reflejaba. Por eso se le llama el Salón de los Espejos, porque esta luz en las noches reflejaba hacia acá, hacia los ventanales y entonces todo se iluminaba, digamos, como de manera automática. Era muy bonito. Bueno, en este lugar tan hermoso vivió María Antonieta y María Antonieta se la pasaba de fiesta en fiesta, porque ese castillo o el Palacio de Versalles es inmenso. Imagínense ustedes que es como el castillo de Chapultepec, pero 5 o 6 veces más grande. Entonces, María Antonieta se la pasaba bomba. Y entonces, cuando los hacen reyes, ellos no sabían gobernar, incluso cuando se muere el abuelo, hasta lloran, porque dicen, ¿qué vamos a hacer si no sabemos gobernar? Finalmente, a ella le gustaba mucho pasearse por las calles de París, ir con los perfumistas a que le hicieran su perfume para ella exclusivamente, y París empezó a crecer por esta reina. Pero, como derrochaban mucho dinero
y con las ideas que vienen de este movimiento de la Ilustración, pues obviamente la gente dice, ya no los queremos. Y entonces, ¿qué pasa con María Antonieta y con su esposo? Pues obviamente quieren lincharlos, los quieren linchar, y es así como empieza el movimiento de la Revolución Francesa. Entonces se entera el hermano de María Antonieta y los quiere obviamente sacar de Francia para llevárselos a su país, y lo hacen, o sea, con sus hijos, tienen dos o tres hijos, tienen ellos, y lo sacan, pero cuando el Palacio de Versalles no está propiamente dentro de la ciudad de París, está como en tren ligero como el que aquí tenemos, más o menos haces como 45 minutos de la ciudad de París al Palacio de Versalles, es más o menos como ese tiempo, media hora, 45 minutos. Entonces los sacan de ahí, pero cuando llegan a la ciudad de París, los descubren, descubren la carroza, y se los llevan detenidos a un lugar que se llama el Palacio de las Tullerías, que sí está en París. Ahora ese Palacio de las Tullerías es como un vivero, son jardines muy bonitos, pero ahí estuvieron retenidos durante algunos meses. Y el destino de ellos es que les cortan la cabeza con la guillotina. Y ahí termina, obviamente, el legado de lo que eran los reyes, se termina esta monarquía, y entonces empieza la Revolución Francesa en 1789 con la decapitación de María Antonieta y de Luis XVI. Todas estas ideas de la libertad y de la razón y de los hombres y de los derechos llegan a México, y estamos hablando de que estábamos en 1789 y el movimiento de nosotros es hasta 1810, pero hay una cosa muy importante que sucede en ese ínter. Nos vamos a saltar a España hasta el año de 1808, cuando ya derrocaron a los reyes, a María Antonieta y a Luis XVI. ¿Quién llega a gobernar Francia? Llega a gobernar Napoleón Bonaparte. Napoleón Bonaparte llega en 1799 por un golpe de Estado que él hace. Él pertenece al ejército, pero él hace un golpe de Estado y se queda como emperador de Francia. Y entonces él se mantiene en el poder 15 años, y durante esos 15 años él expandió su territorio a casi toda Europa. Y entonces aquí hay algo muy importante. Él llega a España y quiere obviamente conquistar esas tierras, quiere quedarse con esas tierras porque sabe que aquí en América todas las colonias que tiene España, pues obviamente tienen riquezas, y esas riquezas las quiere él. Entonces, pues pacta con, digamos, de alguna manera España con Bonaparte y le dice, mira, te doy la colonia de Santo Domingo. Santo Domingo te la voy a dar. Ok, él sí dice, está bien. Y entonces invade España, porque esa no era la intención que él tenía, sino que la invade en 1808, y no respeta obviamente al rey que estaba, a Carlos IV, y a su hijo Fernando VII, que él obviamente le correspondía. Entonces a los dos los hace abdicar. Primero le dice a Carlos IV, dice, tú llégale, o sea, ya no, y dice, bueno, yo pongo a mi hijo, o sea, no me quieres a mí porque soy malo, lo que tú quieras. Dice, no, tampoco quiero a tu hijo, a Fernando VII. Le dice, no, tampoco. Y entonces pone Napoleón Bonaparte pone a su hermano José Bonaparte como el rey de España. Pero este señor, José Bonaparte, era medio pedóclis. Entonces tenía un apodo bastante feo, le decían Pepe Botella ahí en España porque siempre andaba en el agua. Y entonces esto generó un vacío muy grande en las colonias americanas, aquí en México, sobre todo. Vamos a hablar de México. Entonces, al enterarse aquí en México, los peninsulares que vivían aquí y los criollos, de que en España había sucedido esto con Francia, entonces aquí se quedan, ¿y quién nos está gobernando? Carlos ya no, y hubo un momento en que nos gobernó Fernando VII, y aceptábamos aquí, y esto es muy importante, porque cuando Morelos hace su escrito de Sentimiento de la Nación, él hace alabanzas a Fernando VII, perdón, a Fernando VII. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Pero esta parte de que gobernara España José Bonaparte, pues no le hace nada de gracia a las colonias de aquí de México, y entonces empieza este movimiento, estas conspiraciones que ya nos toca ver ahorita, el movimiento o los inicios del movimiento de independencia de México, que es aquí cuando sale a relucir, obviamente,
Miguel Hidalgo, Morelos, Guerrero, incluso Iturbide, un español muy importante que en España detestan, pues Javier Mina, lo odian allá porque lo tienen como un traicionero, y ahorita vamos a hablar de él. Hasta aquí me van entendiendo cómo fue todo este proceso de los inicios de la independencia. Sí necesito que me digan sí, Miss, o no le entiendo, porfa. Nada más una pregunta. ¿En qué año dijo que entró el hermano de Bonaparte a...? En 1808. Ok, gracias. 1808 él entra. Ajá. Bueno, se llamaba José Bonaparte, alias Pepe Botella. Bueno, entonces nosotros ya sabemos cómo fue el proceso de independencia o el movimiento de independencia aquí en México. Son muchísimas cosas las que hay que ver. Lo voy a resumir. Bueno, Miguel Hidalgo era un criollo, era un sacerdote criollo, tenía dinero, le gustaba el teatro, le gustaba los toros, le gustaban muchas cosas, tenía una familia, le enseñaba a los indígenas, él tenía obrajes y él le enseñaba a algunos indígenas a trabajar con la cerámica, a trabajar con la madera, pues obviamente también, aparte de que les enseñaba, pues él obtenía una ganancia de todo esto. O sea, no era así como que ay, el gran Miguel Hidalgo, pues no, o sea, era una persona como nosotros, que obviamente tiene una empresa y hay gente que trabaja para él y obviamente él saca dinero, pero una de las formas en las que él podía ayudar a su gente, a la gente, pues finalmente era sacerdote y entonces pues era mantenerlos, teniéndolos trabajando, ¿no? Y él obviamente tenía ganancia. Bueno, cuando ellos se conocen, Allende y Miguel Hidalgo se conocen en la casa de los corregidores allá en Querétaro. Ellos tienen una casa muy bonita que ahora es parte de lo que es el centro de la ciudad de Querétaro. Es una casa preciosísima que ahora es parte del gobierno de ahí de Querétaro. Bueno, estos señores vivían en la parte de arriba, los corregidores de Querétaro. En la parte de abajo vivía otra persona, otro señor. Entonces, Miguel Domínguez y su esposa Josefa ayudan a este movimiento de independencia con Miguel Hidalgo y Allende. Ellos se conocen ahí. Morelos había conocido a Miguel Hidalgo porque había sido él su alumno en el seminario en Michoacán. Antes se llamaba Morelia, antes era Valladolid, entonces ahí se conocen. Entonces, cuando Allende conoce a Miguel Hidalgo y se da cuenta que tenía, digamos, como que las mismas ideas, entonces le dice, oye, hay que ir con los corregidores. Entonces se ven allá, hacen sus pláticas clandestinas, porque nadie podía saber de esto. Aquí en la Ciudad de México también había un movimiento en contra de lo que era el virrey o el rey, ¿cómo se llama? O el gobierno de España. Y entonces aquí también había movimientos. Entonces empezaron a comunicar entre cartas, entre algunos escritos que tenían y demás, la gente que estaba a favor de la independencia de aquí de México. Y entonces esto ya lo sabemos, ¿no? Ya el grito de Dolores ya no lo sabemos, etcétera, etcétera. Pero lo que no sabemos, o igual ustedes ya lo saben, es que el movimiento de independencia son 4, se les llama campañas militares de Hidalgo, Morelos y Vicente Guerrero. Estas cuatro campañas están divididas por años. La primera, bueno, primero les voy a decir, el ejército insurgente estaba dirigido obviamente por todos los criollos que se querían separar, entre ellos obviamente Miguel Hidalgo. Y el ejército realista que defendía el sistema colonial y los intereses de la corona española, y entre ellos estaba Iturbide. Este nombre se lo deben de aprender y yo creo que ya saben quién es Iturbide, ¿no? Y si no se acuerdan, porque son muchos nombres, bueno, ténganlo en mente. Iturbide estaba con el ejército realista. Entonces, vamos a dar inicio con estas 4 campañas de la independencia. La primera campaña está obviamente a cargo de Miguel Hidalgo, y esta inicia en 1810 y termina en 1811 con el fusilamiento de Miguel Hidalgo. Ya había pasado esto de la Alhóndiga de Granaditas, ya había pasado esta parte, y entonces a él lo detienen
A él lo detienen en 1811 en Acatita del Baján, que es un lugar que está entre Saltillo y Monterrey, porque él tiene que huir hacia el norte para la principal era porque necesitaban balas y necesitaban, o sea, material bélico. Eso era lo que necesitaba. Y su idea era llegar hacia Estados Unidos para poder comprarlo. Pero no llega hasta Saltillo. De Saltillo tiene que irse hacia Monterrey para poder pasar la frontera. Pero en ese espacio hay un pueblito que apenas si se ve de la carretera que viene de Monterrey hacia Saltillo y un pueblito que se llama Acatita del Baján. Ahí lo detienen. Y entonces lo llevan después a Chihuahua, me parece que es donde lo fusilan, y su cabeza está su cabeza pasa hasta a la Alhóndiga de Granaditas para infundir, obviamente, miedo. Y entonces quien se queda a cargo de la segunda campaña, o sea, de lo que es la organización de todo este movimiento, es Morelos. Morelos conocía perfectamente bien toda el área de Michoacán que baja de Pátzcuaro, Uruapan, hacia la zona de la costa y que llega hacia Guerrero, y Ixtapas y Guatanejo, toda esa parte la conocía perfectamente bien Morelos. Entonces, en esta parte de la organización, desde 1811 a 1815, Morelos toma el control del movimiento y acuérdense de esto, hay un sitio, cuando él llega a Acapulco, lo salta, ahí hay una batalla bastante fuerte ahí en el fuerte de Acapulco, no sé si lo conocen, cuando nosotros vamos a Acapulco, lo menos que queremos conocer es obviamente el fuerte que hay ahí, pero ahí tiene historia, y en este fuerte que está cerca de lo que es ¿cómo se llama? Parque del Papagayo, por hacia arriba, está este fuerte, ahí hay una batalla, bueno, la ganan, y se van todos directamente hacia el estado de Morelos, hacia Cuernavaca, pero llegan de este lado de Cuautla, y ahí en Cuautla, por donde está Huastepec, ahí en Cuautla se quedan durante 73 días. A este espacio de tiempo se le conoce como el sitio de Cuautla. Durante 2 meses y cachito, se quedan luchando. Todo el ejército de Morelos se queda luchando contra el ejército realista. El ejército realista, incluso Iturbide dice, híjole, de verdad me sorprenden estos indígenas y este ejército de Morelos, porque durante 73 días han aguantado sin agua, sin alimentos, y luchando como pueden y con lo que tienen. Entonces, esta parte de la historia es muy memorable. Pero antes de pasar a esto, obviamente antes de llegar ahí ¿cómo se llama? A Cuautla, ya había pasado algo muy importante en Chilpancingo. ¿Saben lo que pasó en Chilpancingo? ¿Se acuerdan de los sentimientos de la nación? Bueno, pues eso pasó. Había un congreso, entonces Morelos llama a congreso, dice, no, o sea, vamos a mandar a un congreso. Necesitamos aquí tener ya como que los puntos que nos van a regir ya después de que quitemos a la corona española de nuestro territorio. Y entonces aquí es donde en Chilpancingo se ponen a escribir, Morelos se pone a escribir los sentimientos de la nación. Y en estos dice, obviamente, que México es bueno, que tiene que obtener la libertad, etcétera, etcétera. Y entre esos también dice que la religión debe ser católica, y al único, digamos, que le van a rendir cuentas es a Fernando VII, al único, al hijo de Carlos, a Carlos, a su papá, a Carlos IV. Bueno, entonces esto pasa en Chilpancingo, pero ya cuando llegan acá cuando llegan a Cuautla y pasa esto de los 73 días, llegan hacia la Ciudad de México, a Morelos lo detienen lo detienen y es fusilado en Ecatepec el 22 de diciembre de 1815. Lo llevan a una cárcel que ahí tenían en Ecatepec, y días después lo fusilan. Aquí termina esta parte o esta segunda campaña que es la organización, y pasamos a la tercera. La tercera es la resistencia, y esta es un periodo de tiempo muy grande, de 1815 a 1821, a los inicios de 1821. Esta es la etapa de resistencia que se la pasa nada más luchando y luchando y luchando durante todo este territorio, durante todo el territorio nacional se la pasan luchando. Pero ya en 1821
hay una promulgación del Plan de Iguala, que este se hace el 24 de febrero de 1821, y esta es como nuestra primera constitución. Y termina hasta la entrada del ejército trigarante con Iturbide, que hace obviamente un pacto con Iturbide con Vicente Guerrero. ¿Se acuerdan de esas ceremonias en la escuela que pasaba el ejército trigarante y que eran las 3 garantías, que eran 3 franjas con unas estrellas? Bueno, ese es un pacto que hace Iturbide con Vicente Guerrero. La historia de cada uno es muy diferente. Vicente Guerrero pertenece a la parte de las castas. Él era moro, digo, sus orígenes eran de orígenes de esclavos negros con mestizos, ¿no? Entonces, bueno, él pertenecía a esta casta. Mientras que Iturbide era de los criollos, él tenía dinero. Él había obviamente luchado con el ejército realista, que eran los españoles, y obviamente él tenía un grado alto en el ejército. Entonces él tenía dinero, tenía una esposa, tenía hijos, pero aquí hay una mujer muy, muy importante. ¿Han escuchado hablar de la Güera Rodríguez? ¿Alguna de ustedes? Nadie. Ninguna. No tienen ni la más remota idea de quién era la Güera Rodríguez. Ok, esta señora tiene una historia muy interesante. Ella vivía en la Ciudad de México, tenía una casa muy bonita ahí en el centro, tenía dinero porque ella se había casado con un hombre mayor que ella, era la usanza de esa época, pero algo muy importante. Esta mujer, aparte de bonita, era inteligente. Ella a la historia apenas como que ¿qué les diré? Como que la han respetado su papel de mujer en este momento de independencia, porque antes la trataban o hablaban de ella como si fuera la prostituta de la historia de México. ¿Por qué? Porque ella andaba, y sí tenía muchos amantes, pero no era cualquier amante, no era cualquier pelagatos ni cualquier pelafustán. Ella tenía como amantes desde el obispo de la Ciudad de México, tenía a empresarios como amantes y tenía a gente del gobierno, no de la Ciudad de México nada más, sino de todo lo que era la Nueva España. Entonces esta mujer se enamora, digamos de alguna manera, de Iturbide. La idea de ella era que Iturbide se los vendió muy bonito a toda la crema innata de esa época, se lo vendió como si él fuera la persona correcta para tomar ¿cómo se llama? Tomar el gobierno sí, pues el gobierno de México, ¿no? Él era el mejor. Entonces, mientras fueron amantes, pasaron muchísimas cosas. ¿Por qué? Porque obviamente tenía que ser aceptado Iturbide en la iglesia, en la política y en la economía de México. Y la Güera Rodríguez se encargó de hacerlo y lo hizo muy bien. Entonces, uno de sus aciertos, digamos, entre aciertos y no, porque para muchos analistas de la historia o historiadores, engañó de alguna manera a Guerrero, y ustedes ahorita me dirán si lo engañó o la verdad es de que pues así fue la historia. Ajá. Iturbide, pues ya le queda nada más a todo este movimiento de las 4 campañas que ahorita ya vimos, quedaba ya nada más esta pequeña guerrilla que tenía Guerrero, Vicente Guerrero. Entonces, Laura Rodríguez le dice, bueno, ¿y por qué no pactas con él? O sea, debe de haber algo, o sea, si ya nada más queda él, o sea, si ya fusilaron a Morelos, ya fusilaron a Hidalgo, ya nada más como que falta él. Bueno, pues sí, vamos a hacer un pacto. Entonces, se acordarán en la historia que hay una parte que le dice que cuenta de el abrazo de Acatempan en Guerrero, sí se saben esa historia, ¿no? Y entonces se ve a Iturbide y se ve a Guerrero que se abrazan, ¿no? Y atrás un caballito. Bueno, pues eso de alguna manera no pasó así. ¿Por qué? Porque Vicente Guerrero representaba a la parte pobre de la población de México e Iturbide representaba a la parte rica. Entonces, Iturbide cuando llega a Catempan no fue así como que, hola Vicente Guerrero, vamos a abrazarnos y vamos a hacer un pacto. No,
sino hablan de esto y dicen es que ya, o sea, ya esto ya se terminó, ya sabemos, ya el virrey O'Donoghue dijo, ya se acabó, yo ya mandé un escrito a España que ya de plano ya mejor les doy la independencia, ya el rey ya lo aceptó, etcétera, entonces ya son libres. Pero necesitamos obviamente nosotros pactar. ¿Qué tal si te vienes conmigo y tu ejército y mi ejército obviamente van a estar juntos? Vamos a hacer el de las 3 garantías, ¿no? El ejército trigarante. Y entonces dice, ok, quedan en ese acuerdo y le firma. Ajá, le firma. Y entonces esa parte es el abrazo de Acatempan, que le digo, no fue así como sucedió, digamos, el abrazo, así, no. ¿Y por qué no? Por una sola y sencilla razón. Vicente Guerrero padecía de vitiligo. Y entonces ya saben que las personas que tienen vitiligo, pues de momento te impacta, ¿no? Porque, bueno, se les va desmanchando la piel, o sea, se quedan sin ¿cómo se llama? Ay, se me olvidó cómo se llama, melanina de la piel, y entonces se van manchando. Entonces, Vicente Iturbide no sabía que esa enfermedad pues no se contagia. Eso te da por estrés, eso te da por mucho estrés. Entonces, imagínense en el estrés que estaba el pobre Vicente Guerrero, ¿no? Toda la vida. Entonces, por eso tiene vitiligo. Y entonces Iturbide dice, 0 que yo le voy a dar un abrazo, 0 que lo voy a tocar. Porque en esa época no sabían que eso no se contagiaba. Entonces, cuando llega, ya que tiene firmado todo eso y demás, cuando llega a su casa con la Güera Rodríguez, porque bueno, él dormía en la casa de la Güera Rodríguez, ahí en el centro histórico, le dice, bueno, y sí, todo el mundo sabía que tenía vitiligo Guerrero, ¿y qué? ¿Sí le diste un abrazo? ¿O qué pasó ahí? Dice, por supuesto que no. ¿Cómo crees que yo le voy a dar un abrazo a ese que tiene mal del pinto? Guácala, yo nunca me atrevería a hacer eso. Entonces, por eso, ese abrazo nunca se dio. Lo que sí es de que se firmó ese tratado, ese tratado de las 3 garantías, y entonces entra triunfante el ejército trigarante a la Ciudad de México. Eso sí pasó, ajá, pero lo que les contaba, eso sí, del abrazo de Acatempan, eso no pasó. Bueno, me sigo entonces a la etapa esta de resistencia, que obviamente aquí está el español que les digo que los españoles detestan. Francisco Javier Mina es un español que vive aquí en México, pertenece al ejército realista, pero se da cuenta de toda la cochinada que hacen, ¿no? O sea, que tienen a la población muy pobre y demás, y él es muy noble, y él dice, yo no puedo permitir esto. Y entonces él se pasa del lado de los insurgentes. Y entonces, obviamente, para España, Francisco Javier Mina es un traidor a su patria. Y Francisco Mina combate en esta parte de lo que es la resistencia de 1817 a 1819, que termina obviamente con las guerrillas de Vicente Guerrero en esta etapa. Y ya la etapa de consumación pues tiene varias cosas. Una es el plan de Iguala. Se me va a acabar, la voy a terminar aquí para que no me corte feo y nos volvemos a conectar. Ya nada más me falta poquito. ¿Les parece? ¿Sí? Ok, le voy a cortar aquí. Gracias, nos volvemos a conectar.